Hoy vamos a ver las distocias del parto. El objetivo de esta clase es definir las complicaciones más comunes en el proceso del parto y determinar los cuidados de enfermería que estas complicaciones requieren. Las distocias o complicaciones en el parto se pueden presentar tanto por factores maternos como por factores fetales. Entre las distocias relacionadas a la madre tenemos aquellas que se originan en las distocias o alteraciones dinámicas o del motor del parto, es decir, aquellas complicaciones que tienen que ver con el útero y con la actividad uterina defectuosa, inapropiada o deficiente, que no logra la dilatación cervical y el descenso de la presentación del feto. Entre estas alteraciones podemos encontrar las alteraciones del tono uterino, como por ejemplo las hipertonías. Al hablar de hipertonías consideramos el tono basal del útero debe estar entre 12 milímetros de mercurio. Si este tono basal es mayor a este valor, estamos considerando una hipertonía. Esta hipertonía puede afectar gravemente al feto si es mayor a 30 milímetros de mercurio. Lo contrario, la hipotonía es el tono basal menor de 8 milímetros de mercurio. Si se presenta una hipertonía durante el proceso del parto, no habrá mayor afectación al feto. En cuanto a las alteraciones de la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, podemos hablar de las hipodinamias. Las hipodinamias son la disminución de la actividad uterina, retraso en la evolución del parto y se administra generalmente oxitocina para mejorar estas hipodinamias. Las bradisistolias son aquellas alteraciones en donde hay menos de 2 contracciones cada 10 minutos y las hiposistolias cuando las contracciones son de poca intensidad. Entonces aquí estamos hablando de una disminución en la frecuencia, en la fuerza y en la intensidad de las contracciones. Entre las alteraciones de frecuencia e intensidad también tenemos las hiperdinamias. Al hablar de hiperdinamias estamos refiriéndonos a que la actividad uterina aumenta exageradamente, puede producir un parto precipitado con riesgo de ruptura uterina o de sufrimiento fetal grave y se debe administrar en este caso uteroinhibidores con la finalidad de que las contracciones cesen y no sean tan seguidas. También podemos encontrar taquisistolias o polisistolias, es decir, más de 5 contracciones en 10 minutos, seguidas por las hipersistolias, que son contracciones de una intensidad superior a la intensidad normal y que puede traer complicaciones como la ruptura del útero. Entre las disdinamias estamos encontrando alteraciones de la coordinación y de la regularidad de las contracciones. Como ustedes ven, las hiperdinamias, las taquisistolias, las hipersistolias son alteraciones de la frecuencia, la intensidad y de la regularidad de las contracciones aumentadas. Y a las disdinamias son una falta de coordinación y de regularidad de las contracciones. En cuanto a las distocias mecánicas de causas maternas, también podemos encontrar alteración del canal óseo, ¿no? Es decir, estenosis pelviana o pelvis asimétrica, alteraciones del canal blando, como por ejemplo una malformación o por presencia de tumores, y distocias cervicales, es decir, estenosis del cuello uterino, malformaciones vaginales o tumores previos. Entre las distocias mecánicas por causas fetales, vamos a encontrar en cambio alteración de la presentación fetal,
Pues puede ser esta una presentación podálica o de hombros, alteraciones de la actitud, es decir, se presentan desincipucio, frente o cara, y alteraciones de la posición cuando el feto está atravesado y es imposible que nazca en parto vaginal. Todas estas alteraciones están poniendo en riesgo el bienestar fetal. Este bienestar fetal se caracteriza por la alteración en el intercambio gaseoso a nivel de la placenta, lo que a su vez produce una hipoxia fetal que puede causar daños severos en diferentes órganos e incluso la muerte fetal. Como ya hemos hablado, hay causas como la anemia, la hipotensión en relación a la madre, pero también podemos encontrar alteraciones del bienestar fetal como cuando el feto presenta malformaciones. ¿Cuál debe ser la actuación de enfermería en las distocias del parto? En cuanto a las medidas generales, debemos procurar colocar a la gestante en decúbito lateral izquierdo, valorar en busca de prolapso de cordón umbilical. Si hay hiperdinamias, se debe administrar útero inhibidores y controlar signos vitales, especialmente tensión arterial por posible hipotensión por analgesia epidural y administración de oxígeno para aumentar los aportes fetales y evitar el sufrimiento fetal. Dentro de las complicaciones en el parto, también podemos hablar del síndrome anafiláctico del embarazo, o llamado también embolia del líquido amniótico. Se define a la embolia del líquido amniótico como la penetración del líquido amniótico en la circulación materna. Este va a provocar una obstrucción de los pequeños vasos pulmonares, lo que causa una gran mortalidad materno-fetal, alrededor del 60%, y se considera como una reacción alérgica al embarazo. Finalmente, luego de esta breve explicación, haremos una evaluación para identificar aquellos aspectos que han sido asimilados por ustedes, estudiantes, y aquellos aspectos que deberíamos volver a reforzar, con la finalidad de que usted pueda volver a ver la clase, sea grabado para que tenga la oportunidad de repetir los contenidos. Indique las causas maternas para que se produzcan las complicaciones del parto. ¿Cuáles son las causas fetales para que se produzcan complicaciones en el parto? ¿Podría indicar 5 cuidados básicos de enfermería en partos distóxicos? Una vez que usted ha contestado